Hola, mi nombre es Juan Catalán. Voy a hablarles de nuestro segundo trabajo que nos asignó el profesor Fabián González. Este trabajo es de una suma distribuida como red de pares. Para esto tenemos que distribuir 500 números. La lógica que ocupamos fue la siguiente. El servidor 1, primer servidor, de estos 500 números saca los primeros 100, del 1 al 100, y hace una suma local, ¿cierto? Pasa los 400 números restantes al servidor 2, el cual saca del 101 al 200, que son los primeros 100 números, hace su suma, le pasa los restantes, que serían 300, al servidor 3, el cual saca los primeros 100 números, que en este caso va a ir del 201 al 300, hace su propia suma, los restantes 200 lo pasa al servidor 4, el cual va a trabajar del 301 al 400 y hace su suma, y los últimos 100 números de estos 500 los pasa al servidor 5, que va a sumar del 401 al 500. Él hace su propia suma, una vez que ya tiene su suma, la devuelve al servidor 4, el cual la suma con su propia suma, la devuelve al servidor 3, que él vuelve a sumar su propia suma más la que viene al servidor 4, la manda de vuelta al servidor 2, el cual tiene su propia suma, y a su vez la suma con la que le envía el servidor 3. Este servidor 2 devuelve la suma, su suma más la restante de los otros servidores al servidor 1, el cual tiene su suma local también. La suma con lo que venía el servidor 2, ¿cierto? Que la de los otros servidores, y saca una suma total, el cual muestra por pantalla. Bueno, esta es la lógica que ocupamos con mi compañero. Cabe mencionar que para este trabajo ocupamos Java bajo NetBeans y ¿cómo se llama? Nuestra plataforma ocupamos VirtualBox para crear nuestros servidores virtuales. Ahora Hernán les va a comentar del código. Bueno, a continuación de lo explicado por Juan, pasaré a explicar un poco más el código, mostrando un poco más de código. Aquí a mi derecha se aprecian los servidores que hacen rol de los programas que suman. Esto se trata de 5 nodos que se van pasando de uno al otro unos ciertos parámetros con tal de sumar e ir devolviéndose de uno en uno el valor para entregar un valor final de la suma. Aquí este primer servidor recibiría el primer número, primer par ordenado, ya lo calcula y pasa el resto al siguiente, que sería el segundo nodo, que aquí está como servidor 3, y así sucesivamente. Todos los nodos se van pasando el par ordenado del número que sigue, del 1 al 100, del 101 al 200, del 101 al 300 y así hasta llegar al 500. Llegado al último número, se empieza a devolver de 1 en 1 nuevamente hasta llegar al final del programa que lo llamó, que acá está a mi izquierda. Y aquí se aprecia un poco el log, dice iniciando ejecución. Aquí espera que se empiezan a invocar los programas de 1 en 1, entre los nodos se empiezan a comunicar. Y aquí el primer nodo llegó con el resultado. Se le pasa el primer par ordenado de 1 a 100 y el resultado es ese. Ya, y así pasando el resto de 1 en 1 entre cada nodo. Al final el último nodo, o el primero en realidad, el más antiguo, le pasa a este programita especial que solamente invoca los parámetros y entrega el resultado final. Ahí está la suma final del programita. Espero le haya quedado más claro.